bienvenidos a este video explicativo acerca de los procesos culturales. Seguramente han escuchado la palabra cultura en algún momento. La palabra cultura significa el conjunto de conocimientos e ideas de un determinado lugar en específico. Ahora juntemos la palabra proceso con cultura. Procesos culturales. Los procesos culturales son elementos fundamentales que dan forma y definición a las diversas expresiones y manifestaciones de una sociedad en conjunto. Comprenden una amplia gama de actividades y prácticas que se transmiten de generación en generación y que influyen en la forma en que las personas piensan, actúan o se comportan, y también se relacionan y se identifican dentro de un grupo social. La cultura también abarca aspectos como las creencias, los valores, la gastronomía, el arte, la música, entre otras. Entonces, estos procesos son dinámicos y están en constante evolución, como lo dije, de generación en generación, en respuesta a los cambios sociales, históricos, económicos y tecnológicos también que se producen a lo largo del tiempo. En esta ocasión voy a hablar sobre la aculturación. La aculturación es un proceso de cambio antropológico que tiene lugar cuando dos culturas entran en contacto estrecho. Este cambio se expresa en las costumbres, las creencias y el uso de los artefactos, y se entiende como una forma de adaptación natural o a las nuevas condiciones sociales que impone un fenómeno masivo como la inmigración o la colonización. Se trata de un proceso gradual que afecta tanto a los individuos como a los grupos, a partir del contacto directo y continuo con la otra cultura. Este proceso puede darse de distintas maneras, generalmente que implique el abandono de los patrones culturales originales, sino su transformación, hibridación o asimilación. Dicho de un modo simple, la aculturación consiste en aprender a existir en una cultura distinta sin perder el proceso de la propia identidad cultural. Algunas características de la aculturación son las siguientes. Primero, se trata de un proceso de cambio cultural, fruto del encuentro sostenido y significativo entre dos pueblos o culturas distintas, o se manifiesta de los patrones culturales como costumbres, creencias y artefactos. Puede ser fruto de procesos violentos como invasiones o colonizaciones o de intercambios pacíficos y misiones. Por último, puede darse como resultado una cultura híbrida completamente nueva o distintos grados de asimilación de una cultura por parte de otra. Por otro lado, existen dos tipos de aculturación, que es la aculturación por incorporación y la aculturación por cambio directo. En la aculturación por incorporación consiste en el libre préstamo, adopción y modificación de elementos culturales que ocurre entre pueblos que conservan una autonomía y autodeterminación social y política. Este cambio puede ocurrir a su vez de tres formas diferentes, como el sincretismo, adopción y adaptación. Sobre la aculturación por cambio directo, consiste en la imposición de los rasgos culturales de un pueblo sobre otro a través de dinámicas de sometimiento, hegemonía o dominación, lo cual implica siempre un margen de sufrimiento y de resistencia por parte del pueblo sometido. Continuamos con lo que es la deculturación. Se refiere al proceso mediante el cual una persona, un grupo o una sociedad pierde gradualmente sus características culturales distintivas. Puede ser, por ejemplo, su lengua, las tradiciones, las creencias e incluso las prácticas culturales. Este proceso puede ocurrir debido a diferentes factores, ¿no? Como tenemos la migración, tenemos también la influencia dominante de una cultura extranjera, una asimilación forzada por los padres, la colonización en los países latinoamericanos, asimismo la opresión cultural. Ejemplificando un poco, conocemos lo que es la desubicación de los pueblos indígenas que se produce, por ejemplo, en las áreas de la selva debido a la minería y la tala de árboles. Esto impide que muchas veces de sus tradiciones o sus conocimientos ancestrales se pierdan, sobre todo el idioma, que por ejemplo tienen que adaptarse al nuevo lugar al cual van a ser ubicados, y esto impide que olviden y se pierda su idioma nativo, ¿no? Cambiando a lo que es el español. Por otro lado, tenemos la pérdida de tradiciones culinarias locales. Por ejemplo, la globalización ha traído lo que son las comidas orientales,
las comidas rápidas, y esto impide que nosotros como peruanos consumamos alimentos o ya comidas tradicionales. Y esto también hace que se pierdan las recetas que se nos da de generación en generación. La multiculturalidad se refiere a la coexistencia de diferentes culturas desde un punto de vista geográfico o social. Por otro lado, debemos indicar que la multiculturalidad es un derecho o promueve la diversidad social como derecho fundamental de todo individuo, donde se anulan toda clase de estereotipos y asimismo se anula todo perjuicio asociado a la cultura. Un claro ejemplo sería el fenómeno migratorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú encontramos los ciudadanos venezolanos, ¿no? Que muchas veces producen alteraciones en la salud mental de la comunidad, teniendo temor, teniendo ira, teniendo cambio de nuestras emociones. Asimismo, existe mucha discriminación eh, y xenofobia, ¿no? La inmigración genera o comporta un cambio en la realidad social de toda comunidad. La pluriculturalidad hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio geográfico de diferentes culturas. Los diferentes grupos culturales no necesariamente desarrollan vínculos o relaciones de intercambio. Sin embargo, para la participación en los asuntos del Estado, las distintas comunidades hacen uso de instrumentos de acción política para luchar y hacer valer su derecho, tanto político como sociales en común, en países con acentuada presencia indígena y con proceso de dominación colonial por parte de una potencia extranjera en el pasado. En este sentido, es importante que los estados creen políticas que se adecúen a la condición pluricultural de los países, protegiendo los derechos de la minoría culturales y provenientes, el respeto y la convivencia pacífica. Una situación de convivencia armónica, tolerancia y sostenida, vínculos de intercambio en un país pluricultural, dará paso a la multiculturalidad, situación en la que se produce intercambio y mutuo enriquecimiento entre las diferentes culturas, un país latinoamericano que reconoce desde su texto constitucional la situación pluricultural de su estado es Bolivia, que se autodenomina Estado plurinacional, pues es un seno cohabital diferentes etnias y culturas. Buen ejemplo de la pluriculturalidad serían, ¿no?, la mayoría de los países caribeños conformados por la mezcla de distintas raíces étnicas y culturales, integradas de distintas maneras en una sola cultura dominante gracias a 5 siglos de intenso mestizaje. La otra sería la sociedad boliviana, conformada por distintas etnias indígenas que a lo largo de la historia han desarrollado diferentes relaciones entre sí, como son los aymaras, los quechuas, entre otros, cada una dotada de su propia lenguaje, ¿no?, e identidad. La interculturalidad es la convivencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico. Asimismo, se destaca que las culturas no son independientes, sino son interdependientes unas de las otras, y que más bien se han construido en una vinculación en donde por lo general no hay relaciones de igualdad de derechos ni de recursos, y donde predominan las relaciones de dominación, como en el caso de nuestro país. Por otro lado, cabe destacar que el proceso de interculturalidad busca el estudio de la interrelación que existe en las diferentes culturas. Ante ello, destacamos que en el Perú cuenta con 4 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios, en donde la salud tanto física como mental es entendida como un derecho fundamental que debe ser garantizado para todos de manera integral, pero aún en la actualidad presenta obstáculos para ser otorgada de manera equitativa e intercultural, como en el caso de las comunidades indígenas, que tienen muchas barreras culturales en cuanto al uso de servicios, como el desconocimiento de las diferentes lenguas, las limitaciones de los medios y vías de comunicación,
así como las creencias que tienen tanto funcionarios y usuarios, como el caso del susto, que presenta ciertas sintomatologías parecidas a un trastorno depresivo, ya que la sintomatología del susto evidencia un ataque del estado físico, como sensación de frío en las extremidades, eh, y existe tendencia a dormir varias horas, ansiedad en la vigilia y el sueño, palidez y hipersensibilidad en el trato con terceros, esfuerzo al caminar ocasionalmente, desvanecimientos, angustias, temor nocturno y pesadillas con estereotipos amenazadores hacia la persona. Como frase final, se sabe que los procesos culturales son el tejido vivo de una sociedad. Asimismo, también son la fuerza que modela nuestras tradiciones, valores y creencias, y nos conecta con nuestro pasado y con quienes somos en el presente.